Bueno, entonces, la candidiasis puede ser una micosis que puede ser primaria o secundaria. ¿Esto qué quiere decir? En las primarias es que propiamente ella causa la enfermedad. Y la secundaria es que aprovecha que ya hay una infección y se sobreagrega, ¿sí? Esta principalmente afecta estructuras propias, casi que en su mayoría de sus presentaciones la vamos a ver en estructuras externas relacionadas a piel y mucosas, pero no la excluye de que pueda causar también candidiasis en órganos internos, ¿sí? Forma parte del bioma natural del ser humano, es una levadura oportunista, es decir, en el momento en el que el huésped se encuentra, tiene un estado de inmunodepresión, se presenta, sus manifestaciones clínicas primero son localizadas y pueden ser diseminadas también. Tiene tres tipos de evolución con respecto al tiempo, es una cosmopolita universal y afecta a individuos de cualquier edad, sexo y raza. No tiene relación con el clima o nivel socioeconómico y se encuentra principalmente en infecciones ginecológicas del 20 al 30%. Se han descrito hasta 81 especies y los factores predisponentes son múltiples. Viene de fuentes exógenas. Es una micosis, como ya les dije, primaria secundaria que es ocasionada por levaduras de tipo endógeno, oportunistas de género cándida. La especie que más se ha descrito o que más se ve relacionada es la albicans, ¿sí? Aquí tenemos enfermedades que pueden verse relacionadas con la cándida y podemos ver que se puede ver como oniquia, que es una infección en las uñas, paroniquia, que es infecciones en los anexos de las uñas, vaginitis, endocarditis y otitis externa. La otitis externa principalmente se puede presentar en personas grandes y se va a manifestar como inflamación en el conducto auditivo externo con descamación. Puede también encontrarse en enfermedades intestinales, una candidiasis intestinal que se va a manifestar como diarrea. Este igual es más común en individuos inmunocomprometidos. Las causas en general pues van a depender de dos factores, que van a ser el hospedero y el ambiente. El hospedero principalmente va a ser el principal delimitante o condicionante de este tipo de infecciones, va a ser el estado inmunológico. Es decir, en individuos cuyo sistema inmune sea muy competente, va a ser difícil que este tipo de infecciones se lleven a cabo, ¿sí? Y en aquellos que tengan alguna alteración genética o adquirida de deficiencia del sistema inmune, como es el caso del VIH o el caso de alguna alteración inmunológica que haga que las infecciones sean más comunes, o por ejemplo alguna enfermedad autoinmune que requiera constante tratamiento antiinflamatorio con corticoides, pues también van a ser más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad. Y en cuanto a las ambientales, principalmente van a ser la humedad, el calor y la maceración. Su morfología se trata de levaduras que se reproducen por gemación, tienen forma oval, producen ácido y gas y se multiplican por medio de blastosporas y pseudogifas. Tienen colonias, cuando se cultivan, tienen colonias que son lisas, brillantes, color blanquecino, plegadas, rugosas y membranosas. En cuanto a su epidemiología, son integrantes del bioma bucofaríngeo, gastrointestinal y genital, por eso es que se les considera parásitos oportunistas. Eh, Forma parte de un gran importante de infecciones nosocomiales. La transmisión es de persona a persona y una de las vías de diseminación más comunes es de las madres con vaginitis hacia los recién nacidos. Las madres generalmente durante el embarazo, bueno, pues sí, las madres durante el embarazo suelen desarrollar 2 o 3 eventos o episodios de candidiasis vaginal. Del 80 al 90% van a tenerlo pacientes que tienen SIDA y es más frecuente en mujer que en hombre. En mujeres son 8 veces más propensas a ser afectadas por la candidiasis que los hombres. Esto puede ser por diversas
condicionantes como el uso de antibióticos, el uso de estrógenos sintéticos y píldoras anticonceptivas, al igual que las duchas vaginales, aumentan el riesgo para las mujeres de desarrollar candidiasis vaginal. Aquí tenemos factores que pueden predisponer la aparición de esto, como son las neoplasias, las infecciones, la falta de la inanición o la falta de consumo de alimentos, las infecciones por VIH, enfermedades relacionadas al VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hormonas sexuales o anticonceptivos, antibióticos de gran espectro, glucocorticoides, inmunosupresores y tóxicos. Los antibióticos generalmente lo producen porque los antibióticos, como muchos son de gran espectro y no son específicos contra la bacteria que pudiera causar una enfermedad en particular. Cuando ustedes toman antibióticos de manera indiscriminada, lo que va a suceder es que van a barrer el bioma, el bioma, entonces ya no van a tener con quién competir por un espacio y van a aprovechar esa situación para colonizar, ¿sí? Estados fisiológicos como el embarazo y la vejez pueden ser también más susceptibles al desarrollo de estas enfermedades, así como la humedad, la exposición ocupacional, el uso de prótesis, las heridas, quemaduras y hemostasia. En cuanto a otras enfermedades que pudieran facilitar la aparición de esta infección es la diabetes, la obesidad, el síndrome de Cushing, la insuficiencia tiroidea, la deficiencia de hierro y la poliendocrinopatías. Las formas clínicas van a ser principalmente lo más característico de las candidiasis, va a ser que las lesiones que aparecen son de colores blancos grisáceos, bueno, blancos brillantes, perdón, y que además cuando tienen secreciones en las porciones intestinales o en órganos internos, van a formar placas blanquecinas que son brillantes y que van a descamar. En la candidiasis oral se forman placas pseudomembranosas blanquecinas y cremosas en mucosa oral y lengua. Así se van a manifestar al inicio, pero posteriormente van a empezar a ennegrecer y van a dar el aspecto de una lengua peluda. Va a parecer como si la lengua tuviera pelos negros. Es más frecuente en lactantes y en pacientes con VIH y forma placas adherentes. Estas se incrementan por el uso de corticosteroides, por ejemplo, como es el caso de los pacientes con asma que utilicen corticosteroide inhalado. Si no se da una adecuada educación del uso del corticosteroide inhalado, va a disminuir la actividad inmunológica en la cavidad oral y es muy común que desarrollen candidiasis oral. Los otros síntomas que se pueden presentar en esta forma de la infección es ardor en la boca, alteraciones en el gusto y formación de grietas, hendiduras y úlceras en la boca. La candidiasis gastrointestinal principalmente afecta a estómago e intestino delgado, bueno, a todo el tracto gastrointestinal y es principalmente en pacientes con algún estado de inmunodepresión, como es el caso del linfoma, la leucemia y el SIDA. Esto se va a presentar como placas igual blanquecinas que se van a formar en las paredes de estos órganos y que principalmente cuando esto se manifieste en este intestino se va a acompañar de diarrea. La vulvovaginitis se va a caracterizar por inflamación y secreción abundante, leucorrea, que es una secreción blanquecina a través del canal vaginal, prurito intenso, dolor así que en general, y dolor durante el coito, mucosa vaginal que va a estar rodeada de placas blanquecinas amarillentas y que van a formar pseudomembranas, y en pacientes diabéticos o embarazados que utilizan antibióticos. También puede acompañarse de disuria. Estos Oye, son, Lalo, perdón. ¿En la candidiasis gastrointestinal también se presenta la diarrea? Bueno, como... más bien, en la candidiasis intestinal se presenta Ah, diarrea, ah, porque ya. pues va a estar además de todo va a estar inflamado el intestino, Ok. ¿sí? Esto es una colposcopía en la que vemos un fondo eritematoso con placas blancas que se pueden apreciar en el fondo del útero, ¿sí?
La balanitis o balanopostitis, que es cuando la piel del glande se va a empezar a ver como macerada, como si tuviera pequeños granos, va a formar placas blanquecinas y vesículas pustulosas, vesículas o pústulas, va a tener erupciones secundarias acompañadas de dolor a la micción, eritema del meato urinario, y esta es muy frecuente en los ancianos. Otras que vamos a nosotros ver va a ser en los pacientes que estén postrados, y en esto vamos a ver que van a generar en espacios muy húmedos como es axila, pliegues mamarios, pliegues abdominales. Se van a empezar a formar placas eritematosas con bordes bien definidos y que van a descamar. La piel se va a ver como macerada, va a tener bordes marcados como collaretes, va a causar mucho prurito, afecta también uñas y pliegues unguiales, y es muy complicada esta infección en diabetes. Luego tenemos la onicomicosis, que puede ser causada también por cándida, y en esta vamos a ver que hay engrosamiento y formación de surcos transversales, inflamación, edema y dolor, pérdida incluso de la uña, hinchazón eritematosa y salida de pus con la palpación. Y en el muget bucal se presenta cuando la madre tuvo infección vaginal, se conoce como muget y se va a ver como como si hubieran tomado leche y no se hubieran limpiado. En esófago se va a ver de la misma manera que en la intestinal, solamente que aquí se puede acompañar de una sintomatología en la que haya dolor al tragar y y dificultad para tragar. Sí, eso se llama disfagia y odinofagia. Esto se puede acompañar con náusea o vómito, y de acuerdo a si estos causan úlceras, se pudiera presentar como hemorragia de tubo digestivo alta. En su presentación perianal, igual van a ser, va a formar placas que descaman en los pliegues escrotales o pliegues de las nalgas. Principalmente la vamos a ver esto como enfermedad del pañal o dermatitis del pañal o acompañado de dermatitis del pañal, y esto puede presentarse tanto en niños como en adultos. Lesiones oculares, esto es mucho más raro, pero suele suceder también, igual en pacientes inmunodeprimidos. Esto más bien vamos a ver lesiones propiamente y se van a aislar como agente causal a la cándida. Y el último y el más raro es la candidiasis sistémica profunda, que va a ser por factores predisponentes severos, tiene muy mala respuesta al tratamiento y es muy fácil que termine como muerte. La candidiasis también puede causar otras infecciones de acuerdo al sitio donde pueda infectar. Y en los pacientes que tienen esta enfermedad diseminada, candidiasis diseminada, se pueden encontrar abscesos. La muerte es en aproximadamente una semana. Y esto no es porque sea tan grave, sino porque no se sospecha generalmente de este hongo. Se sospechan de otros patógenos, y pues por eso no se da un tratamiento oportuno. Ok, los factores predisponentes, principalmente que nosotros vamos a encontrar, va a haber daño en la integridad de piel, heridas, alteración en las barreras mucocutáneas, desbalance nutricional u hormonal. Bueno, ya vimos todos los factores intrínsecos que pueden desencadenar o facilitar la aparición de esta enfermedad. En cuanto a los estudios micológicos de las lesiones de la piel, se puede tomar una muestra. En el caso de que sea alguna infección respiratoria, esputo o raspado de las uñas cuando se vean este tipo de lesiones. El aislamiento por cultivo nos va a permitir observarlo, pero los hongos a veces son muy difíciles de hacer crecer y se contaminan fácilmente a los cultivos. Las muestras. Puede ser también por medio de intradermoreacción con una sustancia que se llama candidina, por detección de antígenos para cándida o detección de anticuerpos contra cándida en el cuerpo. El diagnóstico principalmente va a ser clínico, y lo que nos va a guiar más hacia el diagnóstico
va a ser la presencia de esas placas blanquecinas. El diagnóstico diferencial en el caso de las infecciones vaginales va a ser con Gardnerella y Trichomona vaginalis. En el caso de la candidiasis oral va a ser contra el líquen plano. En el caso de la candidiasis en uñas y pliegues interdigitantes va a ser con el intertrigo. Y en el caso de la candidiasis que se pudiera dar en piel cabelluda, el diagnóstico es contra dermatitis seborreica, y cuando es candidiasis del pañal, también se tiene que hacer el diagnóstico contra dermatitis del pañal. Las complicaciones pueden ser principalmente la infección bacteriana agregada al perder la continuidad de la barrera de la piel o de las mucosas, y los tratamientos principalmente son antimicóticos como anfotericina B para la candidiasis masiva, y para tratamientos más leves pueden ser el ketoconazol y el fluconazol en tratamiento sistémico. Y ya. Oye, ¿y por qué, en la candidiasis balanitis se presenta más en adultos? Bueno, en señores grandes. Señores grandes, porque Sí. tanto en viejos, tanto en los jóvenes, en los niños, como en los ancianos, a veces se van perdiendo los hábitos higiénicos, además de que el sistema inmune generalmente no está en sus mejores momentos y se hace más susceptible a estas infecciones. Igual, pues los viejos a veces no se bañan tan seguido porque pues tienen miedo a caerse o tienen otros factores de riesgo que les evitan que se puedan bañar tan seguido. Ajá. Por eso es muy importante que cuando tengan viejos en casa, les adapten los baños y estén al pendiente de sus uñas, de sus pies, de sus dedos, de todo, porque es más fácil que ellos tengan infecciones de cualquier tipo en general. Entonces los antibióticos y las hormonas y todo eso que mencionaste te puede dar más propenso a la candidiasis. Sí, ¿Por qué? los antibióticos te hacen más propenso a la candidiasis de cualquier tipo porque causan algo que se llama barrido. Ajá. Cuando ustedes toman un antibiótico, no solo ataca a las bacterias patógenas, sino también a las bacterias que forman parte del bioma. Entonces, el bioma tiene varias funciones. Una de ellas pues ellos están ahí alimentándose de lo que nosotros comemos, y a la vez nos dan algunos nutrientes o vitaminas como la vitamina K, o también nos ayudan a evitar que se colonicen con bacterias patógenas. Ajá. Entonces, cuando ustedes toman algún antibiótico para una infección y no había infección, pues se lleva parte del bioma. Entonces, la cándida aprovecha eso y empieza a colonizar de más. En el caso de los estrógenos o de los anticonceptivos orales, lo que sucede es que modifica el pH vaginal y lo hace más básico. Y eso hace que las bacterias, no solo la cándida, sino también las bacterias, puedan colonizar más fácilmente la vagina. ¿Pero solo son en los orales o en todos los anticonceptivos? En los orales, porque las concentraciones son más altas. Ok. Y en lo de los antibióticos es pues si la persona consume mucho antibiótico, ¿no? O solo pues si se llegara a presentar el caso de llegar a colonizar la candidiasis. Ajá, sí. Sí, o sea, es que a veces también hay cándidas que son más patógenas que otras, entonces también depende de eso. Pero sí, o sea, el uso indiscriminado de antibióticos no solo permite la colonización por por la cándida, sino por otros agentes. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, que es causada por el Clostridium difficile, y esta enfermedad aparece cuando se dan algunos antibióticos. Principalmente se ve más asociada al uso de vancomicina, y pues se complica con esta colitis que se va a presentar como sangrado. Y entonces, de hecho, a veces también se da vancomicina contra el difficile, contra el Clostridium difficile, y es por eso, porque hay una pérdida del bioma y se aprovechan estas bacterias para colonizarlo.
por eso no es bueno estar tomando antibiótico para todo. O sea, de hecho, el menor porcentaje de las infecciones gastrointestinales y de vías respiratorias altas son bacterianas. El gran porcentaje son virales, las que no requieren tratamiento antibiótico. Entonces, por eso es que es importante no estar tome y tome antibióticos, porque facilitas la aparición de otras de colonizaciones por oportunistas. No sé si tengan alguna otra duda. No, ya no. Bueno, vale. Pues entonces ya acabó nuestra clase, ya quedamos con los temas repartidos y nos vemos mañana para su examen. Su examen va a ser de